Los cuerpos correlacionados y el yo. Cada cuerpo correlacionado constituye un estrato de identidad o, en otras palabras, un yo. Más estrictamente hablando, el yo que se experimenta es la coherencia global del cuerpo correlacionado al cual se pertenece. Esta coherencia global es el tema o carácter específico de un conjunto coherente de elementos organizados de un cuerpo. Se experimenta como el yo porque se le encuentra siempre en la raíz de todas las experiencias asociadas con un nivel de conciencia. Cada cuerpo correlacionado posee una cualidad de experiencia, un particular sabor subjetivo, un específico tono emocional, una sensación de ser típica y un espíritu definido, una intimidad propia que se reconoce y se vive como el propio yo. Llega un momento, sin embargo, cada cuerpo correlacionado posee una cualidad de experiencia, un particular sabor subjetivo, un específico tono emocional, una sensación de ser típica, un espíritu definido y una intimidad propia que se reconoce y se vive como el propio yo. Llega un momento, sin embargo, en el cual la sensación yoica asociada con un cuerpo correlacionado se puede identificar y observar y en ese momento se le trasciende. Aparece entonces una nueva sensación de mismidad que se experimenta como identidad sin saber que lo que ha sucedido es que se ha penetrado a un cuerpo correlacionado más expandido, el cual también posee una particular cualidad, un espíritu típico y un sabor definido. El yo de cada cuerpo correlacionado pertenece a la unidad del mismo y por lo tanto permanece como un misterio que engloba a los elementos que a él pertenecen. Es sabido que un elemento de un conjunto recibe influencias del mismo, las cuales parecen provenir de un arriba inalcanzable y misterioso. Ese arriba que se experimenta como yo es la unidad del cuerpo correlacionado al que se pertenece. De hecho, la totalidad del universo podría concebirse como el cuerpo correlacionado de mayor alcance y expansión. Quien haya logrado ampliar su identidad hasta hacerla coincidir con ese cuerpo correlacionado total, experimentará como su yo a la totalidad, sin poder establecer fronteras de separación entre sí mismo y el resto. Esa parece ser la experiencia característica de la mente iluminada. Personajes históricos tales como Buda, Jesús, Ramana Maharshi y Nisargadatta parecerían haber vivido parte de su vida con esa conciencia. Digo conciencia porque además de que cada cuerpo correlacionado es un particular estrato del yo, también es un particular nivel de la conciencia. Considerando que cada cuerpo correlacionado de mayor expansión incluye cuerpos correlacionados menos inclusivos, se puede hablar de la existencia de un orden jerárquico en la identidad yoica, al igual que una jerarquía de los niveles de la conciencia. Las características de un nivel jerárquico están dadas por su sintergia, su duración del presente y la dimensión informacional de su cuerpo correlacionado. Esta última característica se refiere a la extensión y número de elementos que forman parte de un determinado cuerpo. De esta forma, la identidad con el cuerpo orgánico ocupa un nivel jerárquico menor que la identificación con la totalidad del universo. Mientras mayor nivel jerárquico posea la identidad personal, mayor será su sensación de libertad y más profundo su gozo y estado de vitalidad. El paso de un cuerpo correlacionado de menor a uno de mayor nivel jerárquico se produce cuando se logra identificar y observar el tema o característica común que identifica a un cuerpo, pero para que esta observación se produzca, se requiere que ninguno de los eventos asociados con el cuerpo correlacionado al cual se pertenece, ni alguna de sus experiencias, dominen la identidad. Para que lo anterior ocurra, el cuerpo correlacionado al cual se atribuye el yo debe ser aceptado y conocido en su totalidad. Lo anterior garantiza un proceso de desarrollo, el cual no puede ser violado por consideraciones éticas, sino por la propia naturaleza del proceso. En todos los cuerpos correlacionados, la identidad yoica es una idea y nunca una realidad concreta. Es una idea en tanto que el yo, sentido como tal, es un reflejo de un tema coherente, de un patrón de relaciones estructuradas y nunca un objeto concreto y permanente. El yo cambia de acuerdo con el desarrollo y con la capacidad de ascender diversos cuerpos correlacionados. Ahora bien, en el desarrollo de la conciencia existen grandes paradojas
y una de las más sorprendentes se relaciona con la dicotomía externo-interno. De todo lo que acontece se podría concluir que el cambio de identidad yoica, su expansión y la experiencia cualitativa que lo matiza, depende y está determinado por un territorio externo, físico y circunstancial. Aunque la verdad es que esa expansión realmente acontece en el interior como resultado de una exploración hacia adentro, en la intimidad de la mente y de la psique. Parecería pues una paradoja que un imbuirse hacia adentro sea un ocupar espacio externo. Lo que sucede es que en términos de la conciencia, la dicotomía entre lo externo y lo interno no existe, y el viaje es una exploración de un ser que no tiene localización geográfica alguna. Solamente así se entienden las referencias biográficas de los individuos que han logrado la iluminación, los cuales, al referirse a su estado y al camino que los ha conducido al mismo, dicen: el camino hacia arriba y el camino hacia abajo son uno y el mismo. Heráclito. Todo aquel que se conoce a sí mismo conoce a Dios. Mahoma. El iluminado siempre ha afirmado que el proceso implica una indagación interna, una búsqueda de la verdadera identidad, y que en el encuentro con uno mismo se establece un contacto con todo, dentro y fuera, interno y externo. Lo que se encuentra en el fundamento de todas estas afirmaciones es la noción de que en el origen de cualquier manifestación, sea esta externa o interna, perteneciente al mundo de los objetos físicos o asociada con la experiencia subjetiva, se encuentra la misma esencia, y esta es conciencia. Una forma limitada, pero muy clara, que permite entender lo anterior, es recordar que lo que percibimos del mundo es el resultado final de un proceso y no un estímulo concreto externo. En otras palabras, el paisaje ante mis ojos o la piedra del campo son productos finales de un procesamiento, respuestas y no estímulos. De hecho, se ha demostrado que uno y el mismo estímulo provoca diferentes respuestas cerebrales neurofisiológicas, dependiendo de la interpretación que se active, de tal forma que todo lo que percibimos es una interpretación en la que se mezclan nuestras memorias, disposiciones e historia personal. Solamente quien deje de interpretar y para quien ya no exista la historia personal verá el mundo tal y como es, pero, aún así, su visión será la de sí mismo. Hasta que no cambies tu vida y te vuelvas como un niño, no podrás entrar al reino del cielo. Jesús. De esta forma, lo interno y lo externo son la misma y única realidad, cuya sustancia es la conciencia, un cuerpo correlacionado de elevada sintergia y gran expansión es al mismo tiempo un estrato profundo de la intimidad, un nivel de nuestro interior. Otra de las paradojas en el reino de la conciencia es la sinonimia entre cuerpo y proceso, nada más alejado de la verdad que la consideración de que un cuerpo existe como una cosa, un objeto. El cuerpo que vemos unificado y sólido se percibe como objeto precisamente por su coherencia y no por su solidez aparente. Incluso una roca es un proceso de continuas vibraciones atómicas y moleculares, el cual, debido a su enorme coherencia, parece desprenderse del entorno y ser todo lo opuesto imaginable al espacio que lo rodea. Sin embargo, aún aquí, espacio y roca forman un continuo y poseen similares características, la roca siendo una distorsión del preespacio y no su opuesto. De la misma forma, un cuerpo correlacionado es en realidad un proceso correlacionado y su aparente solidez es una interpretación derivada de la percepción de su coherencia global. En otras palabras, un cuerpo correlacionado como proceso es también una idea. La observación del yo como técnica para el desarrollo de la conciencia. Como parte del paisaje y de los mundos por los cuales transitamos se encuentran las ideas. Ninguna de ellas difiere en importancia y poder que cualquier otro elemento de la observación. El error y verdadero pecado es la identificación con una idea particular, puesto que allí el crecimiento se obstruye y bloquea. En cambio, sin identificación, todo fluye y se fluye en el todo sin ningún obstáculo. La observación del yo como una idea libera del yugo del yo y de su rigidez. Quien observa el yo se encuentra más allá del yo
en un reino en el cual el yo no es ya un emperador tiránico y absoluto. Al igual que una revolución en un país, cuyo objetivo es destronar a un tirano absolutista y despiadado, la revolución interna que se produce cuando se logra observar al yo comunica con un flujo libre de ataduras y redundancia. Ya no existe nada que defender, ni nadie capaz de poseer. El sufrimiento desaparece, puesto que no existe un yo que sufra. La permanencia del yo, en cambio, obliga al poder, la lucha y la violencia. A pesar de esto, la posibilidad de perder el yo inspira temor, y el hecho de disminuir el contacto con él lleva a la angustia y desesperación. Si el yo fuese la última realidad indestructible y absoluta, la lucha por sostenerlo tendría significado, pero siendo lo que es, una idea mutable y temporal, cambiante y caprichosa, el deseo de mantenerlo a pesar de sus oscilaciones solamente lleva a identificarse con estas, y en esa identidad el sufrimiento es el amo y el señor. Más allá del yo existe lo verdadero significativo, lo que se encuentra en la raíz de todos los cambios, sin ser estos los que alimenta la vida y sostiene la conciencia. Las tradiciones religiosas lo han denominado Dios, las místicas ser, el hinduismo Atman y el judaísmo el sin final. Sea cual fuere la denominación que han preferido utilizar quienes lo han experimentado, aquello es lo que aguarda a quien sea capaz de trascender su yo. En el capítulo anterior mencionaba que la calidad de la materia corresponde con la calidad de la conciencia. Un cambio de conciencia se produce siempre que ocurre una modificación en la actividad cerebral y en el grado de identificación de un sujeto con los contenidos de su pensamiento, incluida su experiencia del yo. Cuando se produce un cambio en la identificación con el yo y se le trasciende, la calidad de la conciencia se modifica y esta modificación coloca al sujeto en relación estrecha con un cuerpo correlacionado, más expandido y con todos los acontecimientos, objetos y personas que forman tal cuerpo. De esta manera, una persona que vive su conciencia con mayor calidad inmediatamente ve reflejado en el entorno su propio estado como si el mundo externo realmente fuese un estrato de su propia conciencia o como si esta última incluyera la materia. En realidad, la dicotomía mente-materia es solo una apariencia. El mundo es parte de la conciencia, y quien así lo vive se da cuenta de que una de las características de la realidad es su carácter mágico en todos los acontecimientos, y reflejan el estado interno. Los objetos de la percepción son otras tantas ideas y como tales susceptibles de ser modificadas, de acuerdo con la identificación o no del sujeto con ellas. Decía antes que aún un objeto tan aparentemente concreto y fijo como una roca es un proceso y un producto de la percepción, de tal forma que si esta última se modifica, también aquella hace lo propio. El extremo de esta condición se puede observar en la conducta y en aparentes milagros de los grandes chamanes, quienes logran modificar las características físicas de objetos. Tal era el caso de Pachita, una de las más grandes y poderosas chamanas mexicanas, quien era capaz de alterar la consistencia física de objetos materiales. Normalmente estas modificaciones acontecen, pero en un orden de realidad más sutil. Si la visión de la realidad es positiva, el sujeto de tal percepción se encontrará rodeado de situaciones también positivas. Si en cambio es negativa, los acontecimientos tendrán ese carácter, como si el mundo y la percepción del mismo formaran una y la misma unidad. La sensación del mundo físico, como entidad externa, independiente y autónoma, se desmorona para quien se percata de esa unidad, y en lugar de una realidad externa, inerte y fría, el mundo se vislumbra como lo que es en realidad, un conjunto de procesos no desligados de la propia conciencia. El extremo de tal situación lo ejemplificaba la conducta antes mencionada de Pachita. En última instancia, la visión del mundo se convierte en la de una realidad consciente, mágica y totalmente integrada a la conciencia. Aquí se entiende que todo tiene vida y todo refleja el estado interior. La estructura rígida del entorno se resquebraja
y la impresión es que, a través de las grietas de esa estructura, transpira una realidad vibrante y viva, partícipe de la conciencia y ligada a esta. Finalmente, todo depende del estado interno en el cual todo se refleja. La concepción de cuerpo correlacionado surge precisamente de tal realización. Se sabe que tanto los cerebros como los objetos están mutuamente entrelazados y relacionados. Lo que acontece en un lugar y en un cerebro afecta al resto. Esta matriz de relaciones explica la existencia de efectos de variación mutua entre diversas instancias. Existe una jerarquización de cuerpos correlacionados, sustentada por lo menos en dos ejes. Por un lado, un eje expansivo y por el otro, uno de trascendencia. El eje expansivo se refiere a la cantidad de eventos y elementos que forman parte de un cuerpo correlacionado. Mientras mayor número de estos, mayor es la expansión. Este eje es inclusivo en el sentido de que un cuerpo correlacionado más expandido incluye a los cuerpos correlacionados de menor expansión. El eje de trascendencia no se refiere a una dimensión cuantitativa como el eje expansivo, sino a un continuo de abstracciones. Un ejemplo ayudará a entender lo que quiero decir. Los eventos de la realidad física asociados al mundo de objetos concretos forman un cuerpo correlacionado de baja abstracción. Los eventos y patrones que anteceden a la manifestación física y que en algún sentido son la causa de aquella, pertenecen a un cuerpo correlacionado de mayor abstracción. A su vez, existe un nivel de la realidad que se encuentra en el origen de los patrones causales y este nivel constituye un cuerpo correlacionado de mayor abstracción. La ciencia física se ha interesado por los cuerpos correlacionados de diferente grado de abstracción en su búsqueda por encontrar el origen mismo de la realidad física. Así, esta ciencia habla de un nivel de la realidad constituido por objetos macroscópicos, los cuales, en sus relaciones, se ajustan a las leyes de la mecánica clásica. De esta forma, la física describe la existencia de un nivel molecular y de otro atómico y de uno más subatómico, cada cual de mayor abstracción. El grado de abstracción se relaciona con la cercanía a la unidad. El sueño de la ciencia física es hallar un nivel de la realidad tan fundamental y unificado que pueda concebirse como el origen y fundamento de todas las variaciones. Ese nivel de máxima abstracción también constituye un cuerpo correlacionado. Los cambios de actividad cerebral capaces de modificar los niveles de la conciencia colocan al sujeto en la percepción de diversos cuerpos correlacionados. Uno de los eventos más dramáticos en este sentido es el estado onírico, en el cual un sujeto penetra al dormirse. Allí, en los sueños, se puede percibir lo que constituyen cuerpos correlacionados de variable abstracción. No es extraño encontrar casos de sueños proféticos, cuyas predicciones se cumplen con toda propiedad y detalle durante la vigilia. Quienes han experimentado este tipo de sueños afirman que tuvieron un vislumbre onírico del futuro. En realidad, se situaron en un cuerpo correlacionado antecedente a la manifestación concreta del mundo físico de la vigilia y por lo tanto conocieron los patrones causales de futuros desenvolvimientos. Algo parecido ocurre a quien por su sensibilidad es capaz de percibir en la vigilia una especie de realidad paralela, en la cual los acontecimientos parecen decidirse o en la cual lo que sucede es un reflejo antecedente de lo que ocurrirá después. La impresión de quienes tenemos tales percepciones es que en ambos mundos sucede lo mismo pero en diferente grado de abstracción. La observación del yo coloca a quien ejerce en un cuerpo correlacionado de mayor abstracción que el yo identificado con cualquiera de sus contenidos. De hecho, la posibilidad de percatarse de los contenidos de los pensamientos sin identificarse con ellos es acceder a un cuerpo correlacionado de mayor jerarquía. En otras palabras, si se logran reconocer los eventos de la mente como ideas y no como la realidad, automáticamente el sujeto de la experiencia se coloca en un peldaño de la realidad más libre, inclusivo y abstracto, comparado con la situación en la cual se identifica con los contenidos y los confunde con la realidad. Un ejemplo ilustrativo en este sentido es la sensación de confusión. Si existe identificación con la confusión considerándola como la realidad,
se pertenece a un cuerpo correlacionado de pobre abstracción comparativamente con la situación en la cual se puede observar la confusión simplemente como un estado mental sin identificarse con él. En este último caso, al observar la propia confusión se trasciende y se sitúa en un lugar más allá de la confusión como observador o testigo de la misma. La observación pertenece a un cuerpo correlacionado mucho más libre, expandido y abstracto que la identificación. En este cuerpo observacional no existe confusión ni enajenación. Al contrario, desde allí todo adquiere una perspectiva unificada y clara. Al ser observada la confusión, desaparece como tal para dar lugar a la integración y a una sensación de mayor cercanía con lo que verdaderamente se es. Aquello que verdaderamente se es está situado en una realidad carente de significado concreto, averbal, intransferible y alejada de constructos tales como el espacio y el tiempo. Estos últimos son también ideas que son producto de la actividad cerebral. Lo que percibimos como espacio es una decodificación de la información contenida en la porción del preespacio de mayor coherencia, que interactúa con nuestros receptores retinianos. A partir de esa porción, el cerebro crea las imágenes que percibimos, en las cuales hay espacio transparente y existen objetos. El espacio es pues una idea y como tal puede observarse. Al hacerlo, el sujeto se coloca en aquello que no requiere de espacio para existir, aquello desde el cual el espacio puede ser atestiguado. Como seres humanos, dotados de un cerebro que posee la capacidad de activar un infinito número de patrones complejos de actividad neuronal, tenemos acceso y formamos parte de una cantidad indeterminada de cuerpos correlacionados. Aquellos que penetran en nuestro campo de percatación son los que en determinado momento sobresalen del ruido de fondo del sistema. Este ruido de fondo es una mezcla intrincada y compleja que incluye a toda distorsión del espacio-tiempo, capaz de afectar nuestros campos neuronales. Poseemos ya evidencia experimental que indica que un cerebro humano modifica su actividad eléctrica cuando otros cerebros localizados a distancia son estimulados. Estas modificaciones son tan leves que generalmente pasan desapercibidas. Es decir, no son conscientes y más bien forman parte del ruido de fondo de nuestra mente. También sabemos que cada porción diminuta del espacio contiene información proveniente de todo el universo. El efecto de interacción entre cerebros posiblemente está mediado por las mutuas interfaces entre campos neuronales. Por otro lado, la captación de parte de la información colosal contenida en cada punto del preespacio nos convierte en un sistema sensible a los patrones informacionales asociados con una cantidad enorme de cuerpos correlacionados. De hecho, se puede conjeturar que simultáneamente formamos parte de los cuerpos correlacionados existentes. Por ello, nuestra capacidad expansiva y de trascendencia solamente depende de con cuáles cuerpos correlacionados establecemos una identificación. El paso de un cuerpo correlacionado a otro no implica una creación a partir de la nada, sino un acceso a lo que ya existe. La observación es el mecanismo que permite la trascendencia, puesto que el observador parece situarse en una realidad aparte, más allá de todos los cuerpos correlacionados. Por ello, todo acto de percatación, testificación u observación está ligado a la misteriosa posesión de una esencia que sobrepasa toda identificación concreta. La posibilidad de observar un cuerpo correlacionado desde ese misterioso lugar que no se incluye en ningún cuerpo correlacionado es quizá nuestra más excelsa cualidad humana. Nos convierte por un lado en los poseedores de una llave que abre todas las puertas que poseen acceso a un estado de libertad, y por el otro nos da la oportunidad de situarnos en cualquier situación, en nuestra verdadera naturaleza original. Si no tuviésemos la capacidad de observar, estaríamos fatalmente determinados a permanecer ligados y sin oportunidad de liberarnos. Nuestra condición sería inescapable y alejada de posibilidades de emancipación. La capacidad de observar, en cambio, nos faculta para siempre y en cualquier situación a retornar a nuestro verdadero hogar, libres y frescos y sin ataduras. Allí no existe nada de qué liberarse y desde allí aún la noción de liberación se vuelve absurda.
Antes, cuando existían identificaciones con los contenidos de los pensamientos, tenía sentido el deseo de liberación, porque existía esclavitud y opresión. Fuera de la opresión, los conceptos de libertad y esclavitud pierden sentido, simplemente se es lo que se es. El pensamiento persiste, pero se le vive como tal sin confundirlo con la realidad, y esta última no se le confunde ya con los objetos de la percepción, sino con un estado de paz y amor hacia todo, pleno y autosuficiente. No se desea nada porque todo se tiene, se posee todo porque nada se posee, se es todo porque se es nada.